Buenos días a todas y todos. Bienvenidos, bienvenidas a este panel sobre corrupción, captura del Estado y derechos humanos. Tenemos invitadas e invitados de lujo hoy para platicar con nosotros. Yo soy Fernanda Hoppenheim, soy codirectora ejecutiva de Poder, el proyecto sobre organización, desarrollo, educación e investigación. Somos una organización que trabajamos en América Latina para fomentar y promover la transparencia y rendición de cuentas de las empresas con respecto a los derechos humanos desde una perspectiva también interseccional. Y trabajamos muy de la mano con comunidades afectadas por abusos empresariales y estamos en diferentes procesos a nivel nacional en México, en América Latina y a nivel global. Es para mí un gusto estar hoy también con Miguel Soto del equipo de Poder, quien nos ayudará a moderar el panel con nuestras invitadas e invitados, a Anita Ramazastri, Manuela Roland y Alejandro Silva, quienes en un momento más les presentaremos. Pero me toca a mí la tarea de compartir con ustedes un poquito del concepto de captura del Estado y por qué proponemos hablar de captura del Estado muy vinculado a la corrupción estructural que vivimos en nuestros países. Entonces, la captura del Estado, definida por primera vez en un artículo del Banco Mundial de Hellman y Kaufman, habla de los procesos de interferencia indebida, inadecuada, digamos, del sector privado de intereses particulares en los asuntos públicos. A grandes rasgos, esto es la captura corporativa del Estado, es decir, intereses económicos, privados, que interfieren en la vida pública, en la toma de decisiones públicas, en, digamos, las reglas de juego para que les beneficien sus intereses particulares. Y a partir de allí hay un pequeño corpus, no diría tan grande, de desarrollo dentro de la sociedad civil y de la academia para abordar el tema de la captura del Estado. También, por ejemplo, desde redes internacionales como la red DESC, que tiene un proyecto específico sobre captura corporativa, se han identificado distintas manifestaciones de este fenómeno que incluyen la interferencia en el Poder Judicial, es decir, desde la designación de jueces hasta temas procedimentales y la propia resolución de los casos, la interferencia a nivel legislativo con el lobby en los congresos y también, por ejemplo, a través de la aprobación fast track sin consulta amplia de ciertas leyes que benefician intereses particulares. También la interferencia a nivel de políticas públicas, la puerta giratoria, que es este fenómeno en el cual se entra del sector privado al sector público y viceversa, en una puerta que gira y las personas dentro del mismo sector de la economía, digamos, por ejemplo, si están en el sector energético, pasan a los ministerios de energía en el sector público y viceversa, y esto hace que lleven y traigan influencias e información muy privilegiada. También últimamente hemos visto mucho cómo se manipulan las narrativas y cómo se manipulan o hay un control que se ejerce por parte de privados en las ciencias, por ejemplo, lo vemos mucho en el contexto del cambio climático, de la crisis climática y cómo se han manipulado desde, sobre todo, las grandes empresas de petróleo, esta cuestión de las reales afectaciones al medio ambiente de sus industrias. También otros mecanismos como la privatización de servicios o que el sector privado pase a ocupar roles y funciones del sector público y también la manipulación que se intenta ejercer a nivel comunitario y también a nivel internacional a través de la diplomacia o de espacios multilaterales, por ejemplo, las cámaras que intervienen en negociaciones entre los estados, que tratan de usar, digamos, estos mecanismos diplomáticos, multilaterales a su favor. ¿Cómo esto se vincula con la corrupción? Desde nuestra perspectiva, la corrupción no es solamente el fenómeno de lo que en México le llamamos coloquialmente la mordida, es decir, el dar un dinero
a el corromper con dinero a los políticos para que den un permiso de obra, para que hagan una ley de tal o cual manera, etcétera, o financiar campañas políticas, eso es muy importante, sino que lo vemos como un fenómeno estructural y una manifestación de esta captura del Estado, también muy arraigada con la enorme impunidad que impera en muchos de nuestros países en América Latina. Entonces, la corrupción no es un problema de los gobiernos. Durante mucho tiempo se ha etiquetado como un problema que sucede a nivel de los funcionarios públicos, como en una especie de vacío, ¿no? Esto no es así. Esto tiende a dinámicas sistémicas, como la captura del Estado, como el capitalismo de cuates, usando un término otra vez mexicano, o de amigos y amigas, que tiene que ver con justamente cuando los políticos benefician a sus compadres y comadres a través de contratos públicos, de concesiones, de privatizaciones, etcétera. Y también, como decía, vinculado a la impunidad. Hay una impunidad enorme del sector privado en su actuar, eso todavía lo vemos, si bien ha habido avances regulatorios, también hay una opacidad muy grande y el tema de la transparencia hay que subrayarlo, es muy importante. Y definitivamente otra cuestión vinculada a la transparencia es el tema de acceso a la información, cómo de alguna manera se bloquea el acceso a información clave para que las comunidades, por ejemplo, y la ciudadanía en general puedan defender los derechos y exigir rendición de cuentas de estos actores. Entonces, lo que abordaremos a continuación en el panel tiene que ver con cómo se puede abordar estas cuestiones estructurales desde la agenda de empresas y derechos humanos, ¿no? Y esta es la materia de las cuales nos van a estar hablando nuestras excelentes panelistas. Simplemente enfatizaré que entender los fenómenos desde la captura del Estado, desde esta corrupción estructural, que otra vez va más allá de las transferencias económicas eventuales que puede haber, que son además ilegales. La corrupción como tal, cuando hay dinero involucrado, está tipificada. Sin embargo, los procesos de captura o interferencia indebida de los intereses privados en la vida pública se puede manifestar de formas que no son necesariamente ilegales. Y esto es muy importante. Entender estos fenómenos desde nuestra perspectiva nos va a permitir trabajar en estrategias mucho más efectivas para desmantelar esa impunidad, esa arquitectura de la impunidad de la que hablamos en muchos espacios con colegas de otras organizaciones y movimientos sociales, que permite a las empresas, al capital, al sistema financiero comportarse de una manera que no tiene consecuencias. Y para ello necesitamos pensar en, por ejemplo, organismos autónomos de control que estén fortalecidos, en medidas obligatorias internacionales, de las cuales nuestras colegas nos hablarán más también en un momento, y de alguna manera en que se logre esta separación entre el capital y el Estado. Así como hablábamos hace 150 años en algunos países, o 100 o menos, en algunos casos, de la separación entre la Iglesia y el Estado, ¿no? Y el Estado laico, pues ahora, de alguna manera, haciendo esa analogía, necesitamos pensar cómo separar el Estado de los intereses privados, corporativos, financieros, para comenzar a generar grietas en esos procesos de captura que nos permitan de alguna manera salvaguardar nuestras democracias, fortalecer a nuestros estados como sujeto garante, ¿no? Como sujetos obligados de garantizar nuestros derechos humanos y también con el fin de desarticular este enorme poder corporativo que se ha ido concentrando cada vez más en los procesos de globalización y que ahora con la crisis por COVID-19, por la pandemia, que no nos permite estar en el mismo salón, pero que a la vez nos permite dialogar con más personas en línea, que si hubiéramos hecho este foro en vivo, nos está exhibiendo. Justo el día de ayer, Oxfam Internacional publicó un informe bien interesante que les recomiendo mucho sobre poder, beneficios y la pandemia, Power, Profits and Pandemic se llama. Creo que por el momento está solo en inglés, al menos así encontré yo.
que habla de que mientras en estos 6 meses desde la declaración de la pandemia, hoy se cumplen 6 meses desde que la Organización Mundial de la Salud declaró esta epidemia como una pandemia, es decir, una epidemia global, se han perdido 400 millones de empleos, a la vez que las 32 empresas que más ganancias tienen en el mundo, el top 32 de empresas, se espera que acumulen al final de 2020 $109,000 millones más. Es decir, que haya un crecimiento muy grande de todas maneras mientras hay una contracción económica global de estas empresas. Y esas empresas, al acumular esa cantidad de capital, acumulan muchísimo poder y pueden entonces estar involucradas de alguna u otra forma en estos procesos de captura, interviniendo en nuestra vida pública. Y nada más para terminar, recordar que también según este informe de Oxfam Internacional, en promedio, estas enormes empresas solamente han donado para la crisis de COVID-19 0.5% de sus ganancias de 2019. Es decir, unas cosquillas para su bolsillo, vamos a decir así. Entonces, en este contexto, le daría la palabra a Miguel Soto Treviño, de Poder, quien va a pasar a presentar la dinámica que sigue con nuestras panelistas y a presentarlas y dinamizar la conversación. Gracias a todas y todos. Miguel, adelante. Muchas gracias, Fer, y buenos días a todas y todos, y gracias también a las ponentes que están aquí para comentar sobre este tema, y a la invitación que también nos hizo la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos para organizar esto. De antemano me disculpo con las ponentes y de repente voy a tener que estar ahí medio cortando un poquito las intervenciones, tenemos que cuidar mucho el tiempo, pero bueno, vamos así a la materia. Me gustaría presentar muy rapidísimamente a las y los ponentes que nos acompañan y que van a estar hablando. Primero está con nosotros Alejandro Silva Reina, de Perú Equidad. Alejandro es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, con Magíster Europeo en Ayuda Internacional, humanitaria por la Universidad de Deusto Bilbao, diplomado en Estudios de Posgrado en Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre otras cosas, tiene estudios de especialización en anticorrupción por el Banco Mundial y se ha desempeñado como asesor del despacho de Alcaldía de Derechos Humanos. También ha sido secretario ejecutivo adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cofundador y miembro de Perú Equidad, programa de Empresas de Derechos Humanos, y es consultor en temas de derechos humanos y democracia para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Alejandro va a estar abriendo este panel en un momentito más, y aprovecho también para explicar la dinámica para quienes nos están siguiendo. Cada una de los panelistas las y los panelistas van a tener 6 minutos aproximadamente para presentar el tema. Después vamos a abrir vamos a lanzar algunas preguntas muy específicas a cada una de los panelistas. Tendrán aproximadamente 5 minutos para responder. Y después también estamos revisando el chat del público, donde podrán ver también donde nosotros vamos a poder ver las preguntas que están ahí para este bloque de preguntas y respuestas con el público de 20 minutos, y después Fernanda estará haciendo un cierre. Entonces, más o menos esa es la dinámica, y aprovecho entonces también para presentar ahora sí al resto de nuestros ponentes. A lo mejor podemos entrar un poquito más detalle una vez que vaya a comenzar su intervención, pero también está con nosotras Anita Ramasastri. Ella es presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Cuestión de Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y otras empresas. Y bueno, entre otras muchas especializaciones, Anita Ramasastri es profesora de Derecho y directora del Programa de Posgrado en Desarrollo Internacional Sostenible de la Escuela de Derecho de la Universidad de Washington. Y también, como lo dije, presidenta del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos. Por otro lado, también se encuentra con nosotros Manuela Roland.
de JOMA, Centro de Derechos Humanos y Empresas. Ella es la coordinadora general y es profesora asociada de Derecho Internacional en la Universidad Federal de Juiz de Fora. Es doctora en Derecho Internacional y de Integración Económica de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, editora en jefe de JOMA Pública, Revista Internacional de Derechos Humanos y Empresas. Entonces, ahora sí, esta breve introducción y pasamos entonces a escucharte, Alejandro Silva, de Perú Equidad. Comenzamos contigo y muchísimas gracias por tu presentación. Buen día con todos y todas. En primer lugar, quiero expresar que me siento francamente honrado por ser parte de este quinto foro que está realizando Naciones Unidas, el Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos. Y, por supuesto, agradecer a los y las colegas de Poder por esta participación. En primer lugar, lo que quiero compartir con ustedes van a ser trazos gruesos de un tema que es bastante complejo en realidad, que intenta además establecer vínculos no solamente conceptuales, también normativos, pero fundamentalmente de instauración de dinámicas o de políticas entre el tema de los derechos humanos, el tema de empresas y el tema de corrupción. Esta relación no está, como bien yo lo he señalado de manera absolutamente explícita y clara a Fernanda, no está totalmente desarrollado. Es más, hay grandes áreas, hay grandes lagunas, todavía hay grandes retos que enfrentar para abordar de manera eficiente este asunto. Esta primera afirmación quiero además enhebrarla con el hecho de que la concepción que todavía de manera muy amplia en nuestra región se tiene sobre las obligaciones respecto a los derechos humanos están concentradas respecto al Estado. O sea, se dice que el Estado es el principal destinatario del cumplimiento de estas obligaciones, lo cual no está mal en absoluto. El concepto de empresas que asumen obligaciones de derechos humanos es relativamente reciente, digámoslo así, en el tratamiento normativo, es decir, desde los principios de Ruggie, principios rectores, podríamos estar empezando a hablar ya de pasos en firme que se empiezan a dar respecto a esta materia, digámoslo así. Pero por otro lado, respecto al tema de corrupción, vemos que ha tenido una suerte de desarrollo en paralelo en el sistema de Naciones Unidas. Recordemos la Convención sobre el Crimen Organizado de Naciones Unidas que dio la luz en el año 2000. Pero, digámoslo así, poco se ha ido enhebrando en esta relación entre estas figuras de digamos, más propias del derecho penal internacional y el tema de los derechos humanos. Tenemos todavía una brecha que tenemos que cerrar en el conocimiento, en la práctica, en la postulación de políticas públicas. Es decir, en los movimientos de derechos humanos, salvo algunas instituciones que funcionan como una suerte de think tank, que tienen un conocimiento, una reflexión y propuestas sobre esto, los activistas, digamos, que están en terreno, en los lugares donde hay tensiones con empresas fundamentalmente, por ejemplo, extractivas, estos conocimientos y esta operativización de estos conocimientos todavía tiene un largo camino que recorrer. Creo que ese es un reto muy importante que yo en primer lugar quería rescatar, es decir, no solo el conocimiento abstracto, sino también la operativización de este conocimiento para un mejor ejercicio desde la sociedad civil de estos temas de corrupción, empresas, derechos humanos. En segundo lugar, lo que quería también compartir es que cuando hablamos de captura del Estado, muchas veces la reflexión remite a una relación de grandes empresas que, como bien y de manera también pertinente Fernanda nos ha delineado, establecen influencias potentes respecto al Estado. Y aquí también quiero hacer un matiz adicional. Cuando hablamos del Estado, muchas veces se piensa en una estructura única, cuando bien sabemos, digamos, que hay, en primer lugar, repartición por especialidades o poderes, es decir, cuánto se ha capturado o cooptado, como dicen algunos de los especialistas, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, o los niveles de gobierno central, regional o locales. Porque cada uno de estos elementos, lo señalo así, pueden ser objeto de diversas dinámicas respecto al concepto captura del Estado, respecto a los actores que intervienen allí. Hay, en todo caso, escenarios, el primero planteado y que es sobre el cual probablemente haya más literatura, que tiene que ver con este asunto de
modelos económicos impuestos desde el proceso de globalización, o sea, de hecho hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su último informe sobre corrupción y derechos humanos nos hace recordar que a partir de los 90, ¿no es cierto?, con parte del proceso de globalización, que es muy complejo, se impone, porque no hay otro modo de decirlo, un modelo liberal que permite a las empresas, digamos, potenciar mucho más todavía su capacidad de ejercicio de poder real dentro de los estados. O sea, no es que esto empieza con la imposición del nuevo modelo, pero digamos que se potencia sustantivamente. Este es, digámoslo así, un primer modelo que puede tener como correlato la dación de leyes o el establecimiento de políticas inclusive en los textos constitucionales. En el caso de Perú, por ejemplo, que defiende a rajatabla un modelo neoliberal que fue impuesto además por la dictadura de Fujimori en la Constitución del 92, ¿no es cierto? Y es uno de los escenarios de debate, digamos, y de exigencias que se vienen dando para el cambio de modelo y que ha traído como consecuencia, entre otras, por ejemplo, que se haya abandonado totalmente el tema de educación y de salud y que ahora estamos pagando los platos rotos en este tema de pandemia. Es un primer escenario en el cual normalmente se ha reflexionado sobre el tema de captura del Estado y que ha sido, digamos, anotado muy pertinentemente, señaló nuevamente por Fernanda. Otro escenario, sin embargo, que tiene que ver con el asunto de captura del Estado, tiene que ver con empresas que formalmente pueden ser, digamos, formales, entre comillas, legales, ¿no es cierto?, están inscritas, tienen personería jurídica, etcétera, etcétera, pero que en la práctica terminan funcionando como organizaciones criminales. Esta es una suerte de variación de la anterior, porque los otros, mientras se mueven en espacios de legalidad, de formalidad, etcétera, etcétera, hay otras que ingresan ya directamente en el territorio de lo criminal, de lo ilícito. Una prueba patente de esto es la experiencia que nos ha tocado vivir, infeliz por supuesto, en muchos países en América Latina, inclusive en México hay también datos de esto, y en África, como es el caso de Odebrecht, por ejemplo, 20 países más o menos afectados por Odebrecht, ¿no? O sea, Odebrecht no solamente era una empresa formal transnacional, además, que tuvo inclusive la constitución dentro de su estructura de áreas concretas dedicadas a potenciar como política empresarial la actividad ilícita. O sea, recordemos... Muchísimas gracias, Alejandro. Perfecto. Sí. Gracias. Disculpa un poquito la intervención así tan abrupta. Ahorita en un momentito más tendremos una segunda oportunidad para poder abundar en esto. Muchas gracias por estos elementos que has ido describiendo. Y ahora paso la palabra a Manuela Roland, que también nos va a poder seguir abundando en este tema. Bienvenida, Manuela. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos y todas. Inicialmente me gustaría agradecer, ¿no?, a Fernanda de Poder por la invitación. Yo soy coordinadora de OMA, Centro de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad Federal de Juiz de Fora en Brasil desde 2013. Entonces estamos trabajando, investigando en esta agenda de derechos humanos y empresas desde 2012 y yo la coordeno desde OMA hace 8 años. Bueno, yo pienso que primeramente es importante establecer un poco lo que significa, ¿no?, el significado conceptual de la narrativa de la corrupción en Latinoamérica y Caribe, para después hacer la relación entre la corrupción y la agenda de derechos humanos y empresas. Yo pienso que la retórica de la corrupción es un poco distinta, claro, es una consecuencia, hay ligaciones, como Fernanda bien ha puntuado, con la captura corporativa, pero la narrativa específica de la corrupción es un poco peligrosa en Latinoamérica. Yo pienso hoy en día, y siempre fue, y hoy en día especialmente. Entonces, me gustaría mucho establecer este punto, ¿no? Porque estamos hablando también de todo un proyecto que va a estar siendo desarrollado por 10 años sobre los principios rectores, la agenda de derechos humanos y empresas, y también con la frente de combate de la corrupción, ¿no? Porque la narrativa contra la corrupción en Latinoamérica nunca fue para combatir la corrupción. Entonces, llegamos con esta narrativa acá en un proyecto de regulamentación de empresas de derechos humanos, tenemos que tener justamente un cuidado excesivo. Porque, por ejemplo, si yo utilizo acá el ejemplo de la historia de Brasil, hubo la perspectiva mismo de
¿no? de la muerte de Getúlio Vargas en 1954, que fue impulsionado también por esa perspectiva, su suicidio, de combate a corrupción. Después tuvimos mismo la elección de Jânio Quadros, porque había la discusión de que se debía combater la corrupción en el gobierno de Juscelino Kubitschek. Tuvimos después la elección de Collor de Mello, que fue sufrió un proceso de impeachment, pero se dejó diciendo que estaba combatiendo la elección, era la casa de los marajás, ¿no? Y tuvimos también la cuestión mismo, la amenaza al gobierno Fernando Henrique Cardoso, por la cuestión de la aprobación de la enmienda de reelección, decía que había corrupción en eso, casi lo derrubaron. Hubo la perspectiva de Lula, mismo la perspectiva de Dilma, y todo eso para después elegir un gobierno que hacía el combate a la corrupción, pero que es un gobierno que no hace el combate a la corrupción verdaderamente, ¿no? Lo que vemos hoy en Brasil. Entonces, la narrativa de combate a la corrupción siempre fue un instrumental político para, como hay un filósofo que se llama Poulantzas, ¿no? que llama eso, fue utilizado para establecer cambios en blocos de poder, que es un poco eso. Y esos blocos de poder representan la asociación, justamente, Fernanda ha establecido un poco ese escenario, ¿no? Cuando habló un poco de la captura corporativa, entre una burguesía internacional, ¿no? Cosmopolita, y una burguesía interna, que no es la burguesía nacional. Esa diferencia es importante. Entonces, este bloco de poder quiere cambiar, y se utiliza de una narrativa anticorrupción para hacer ese tipo de cambio. Y no necesariamente va a combater la corrupción, porque o que va a hacer, y puede ser una consecuencia difícil, incluso para los derechos humanos, es tornar el Estado más débil, debilitar el Estado, ¿no? Que va a traer más, normalmente, en términos contextuales, porque esta burguesía cosmopolita también está con una agenda neoliberal, traer una perspectiva económica de debilitación del Estado. Como acá en Brasil vemos eso, ¿no? Que es la reforma previdenciaria, la reforma pública ahora de los servicios públicos, la perspectiva justamente de decir que el problema de la corrupción sería los servidores públicos, el servicio público, ¿no? Entonces, ahora mismo están combatiendo sectores que podrían fiscalizar las empresas para que ellas no violen los derechos humanos. Ahora, la captura corporativa, el debate de la captura corporativa es importante y puede ser mejor que la perspectiva de combate a corrupción, que es más instrumental y política, que es hacer justamente una mirada clara sobre cuál es la relación esta entre los intereses efectivos de la capital internacional en estos territorios y la relación con la burguesía interna, porque normalmente la narrativa de la corrupción culpabiliza el Estado. No, el Estado es el problema, no, pero hay una relación estructural, histórica del capitalismo entre el Estado y la burguesía interna. Entonces, en el capital internacional y la burguesía interna que también influencia en el Estado. Y entonces la captura corporativa puede establecer una mirada un poco más compleja en esta relación estructural que se da entre el capital internacional y la perspectiva de las burguesías internas en los territorios. Y yo pienso que para eso sería necesaria una regulamentación justamente de las puertas giratorias, la perspectiva de la responsabilidad civil, penal, no administrativa, no solamente de la persona jurídica, como establece en la Convención contra la Corrupción, el artículo 26, pero también de las personas naturales, ¿no? Que establecen las personas físicas, que están involucradas en eso, y establecer especialmente la perspectiva de participación y representatividad de la población para el empoderamiento del Estado por la sociedad civil, como la cuestión de la Convención 69, perdón, porque yo pienso que mi tiempo no ya acabó de hoy. Entonces, es que me gustaría poner inicio. Perdón por el tiempo. Gracias, Manuela, no hay problema. Ahora en el segundo bloque aprovechamos para abundar en algunas de esas cosas con las preguntas que les vamos a ir mandando. Gracias por ir describiendo también estos elementos. Y entonces doy la palabra a la presidenta del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos, Anita Ramazastri. Gracias, Anita, y bienvenida, y tienes el micrófono ahora. Thanks. Good morning. I apologize. I will speak in English today. Thank you very much, Miguel. Thank you for the invitation to join you for this important panel. I am the chair of the UN Working Group on Business and Human Rights.
we presented a report on business and human rights and corruption to the Human Rights Council this past June, and I lead our work on business and human rights. I thank Poder today for having the leadership to bring this important issue of corporate capture onto the agenda and to start to have very open discussions about this problem. Let me begin by saying that for many years, when we talk about corruption, we have focused on what is more clearly illegal, which is bribery. If a company pays a bribe, even if it's difficult to deal with, and even if we have many problems there, we have a greater agreement that this is something that is wrong and something we need to stop and prevent through use of legislation and enforcement of anti-corruption laws. Corporate capture, as you've heard from our other two panelists, is more complicated because it is something that involves the way in which business and government or the state, both the parliament or legislature, as well as agencies or departments, interact with one another in a way that harms the rights of people and citizens. And these are areas that are in what I call gray zones, where the law may be silent and the actions may be legal because no one has actually said they can't be done. But the impact of these acts and the concentration of power between business and government can really have very harmful effects. And this is what our report starts to suggest. The working group has had many country visits throughout the world, and of course, many within the region of Latin America and the Caribbean, including Brazil, Peru, Mexico, Honduras. During our visits, we have noted the issue of regulatory or corporate capture as one of our concerns, and we also make this point in our recent report on corruption as a topic. I will say, why should we care about these issues? We should care about the influence when politicians or government officials have strong personal economic interests, if they own companies, have relatives that are in business, when they are actually legislating not for the public, but to benefit either themselves or to benefit businesses with which they have close partnerships. This is one concern. A second concern is the same, where business, because of the way in which it supports politicians or government by either making contributions to a campaign or providing favors to politicians to keep them in power, have undue or extra influence on those government officials so that they no longer act in the public interest. This is the problem of corporate capture. And in the area of business and human rights, I will just say, what does that mean? What happens when we have this partnership which gives greater influence to business and less influence or no influence to the public? The first is bad regulation. That we see that laws that are meant to protect rights holders and citizens and communities relating to the environment, relating to consultation on development projects, that if there is capture or too much influence of the business, then the legislation doesn't really provide protections for rights. So the way in which consultation may be required in a law may be very minimal, because it is not actually intended to benefit rights holders. So this is one big problem. Bad regulation with processes that do not protect our rights. The second is shortcuts, where there might be in a law, let's again go back to the issue of environmental impact assessments, very important for many projects and development projects in our countries. If a business has too much influence, then the policies that are on paper may not be actually implemented due to this influence, because there will be a request that, in fact, the government official simply just either provide a stamp or just say that the procedures were followed when they were not. And the third area I will mention, which is in the area of property, and people's right and access to property and land, which is so essential for so many people to live and to earn their living through farming and through other activities. Again, if there is undue influence of either government or of business, then the rights of those who are on the land may not be respected. This can happen when people may find themselves either
dispossessed of land, or when land titling is done in a way that is not proper or does not protect the rights of those whose land is theirs or where they occupy. There are many ways in which I could go on, but I just begin to say the reason that the business and human rights community must consider corporate capture is because policymaking and the beginning of policymaking is where we need to protect human rights at the start. Thank you. Thank you very much, Anita. Muchísimas gracias por esta contribución, por describir los elementos que vienen en este informe y en el reporte que acaba de presentar justo el grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos. Ahora me gustaría pasar la siguiente fase de este panel. Tenemos algunas preguntas que nos gustaría lanzar a algunos de ustedes y nada, recordar, tenemos 4 minutos para responder aproximadamente estas preguntas. Estamos cuidando muchísimo el tiempo y una disculpa de antemano nuevamente por eso. Y me gustaría preguntar entonces primero a Alejandro, a Anita. Anita, me gustaría lanzar la primera pregunta a ti. ¿Cómo se vincula, cómo se puede vincular la captura del Estado y la corrupción estructural con los abusos de los derechos humanos y el desempeño deficiente de nuestros estados como garantes de derechos? ¿Hay elementos clave en la agenda de Business and Human Rights para poder hacer frente a esto? Y si nos permites una pregunta más, si hay ejemplos concretos que nos podrías compartir que muestren estas conexiones entre las agendas anticorrupción y de empresas y derechos humanos, específicamente en América Latina. Tienes la palabra y muchas gracias. Tu micrófono está apagado. Your microphone is off, Anita. All right, thank you for the question. It is a difficult one, and it's an excellent one. If government is part of the problem of state capture, then how can we create laws or practices to protect us? The answer is, and we have made recommendations, that we need laws. Well, one is, of course, the role of the judiciary. It must be strengthened, and we need an independent judiciary that can help if there is a problem. But more importantly is that there are very strong anti-corruption requirements in the United Nations Convention Against Corruption and in the Inter-American Convention that we need to implement because it will protect human rights. This is making sure that we have strong conflict of interest rules that make sure that politicians and government officials cannot have very strong economic ties, or if they have those economic ties, they must disclose them. So at the very beginning, we need to understand and try to limit the influence of politicians and government officials in economic activity. And we also need to make sure that if they do have interests in companies or business, they must disclose this. And we have found in the region, in Latin America, but elsewhere, this continues to be a large problem. If everyone in government is also a business person and a government official, then the chances of their legislation being in the interest of the public is going to be very low. The second piece is, of course, processes that are transparent and fair. Government procurement, when government awards big contracts, right, which are worth millions of dollars to businesses to do things like provide services, build bridges, it is very important that the processes be transparent, be open, and be ones where the public has a chance to challenge them, because again, this is a very specific area where there is lots of opportunity for corruption. So I'll just mention those two, conflict of interest legislation and then transparent and good procurement practices are just two examples. Thank you. Gracias. Muchas gracias, Anita, por la respuesta. Y entonces ahora también me gustaría
hacer la pregunta a Manuela. No sé, mismas preguntas, ¿no? No sé si quieres abundar en lo que acaba de comentar Anita, pero esto, ¿cómo se vincula la captura del Estado, la corrupción estructural, con los abusos de los derechos humanos y el desempeño deficiente de nuestros estados? ¿Qué elementos de esta agenda de empresas y derechos humanos serían clave para combatir? Y si hay ejemplos concretos también, y también si hay algún detalle que te gustaría abundar de lo que hemos ido comentando, adelante, tienes la palabra. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, como ha dicho anteriormente mis colegas, también esta cuestión es que, bueno, si el Estado está capturado, el Estado puede garantizar los derechos humanos, ¿cómo hacer, no? ¿Cómo hacer mejores normativas de todo eso? Yo pienso que una cuestión central es justamente establecer reglas que evidencien la responsabilidad del Estado y las responsabilidades de los intereses de las empresas, especialmente empresas transnacionales, porque justamente hoy las empresas son muchas veces más poderosas, ¿no? Que los Estados les hacen un tipo de presión justamente para garantizar la inversión internacional y hacen una presión en el Estado para que este terreno que sea fácil para la captura sea mantido, garantizado, ¿no? Entonces, una cosa que yo pienso que es muy importante objetivamente en esa agenda de derechos humanos y empresas es ir un poco más allá que los principios rectores y, por ejemplo, establecer obligaciones directas para las empresas transnacionales, que van a ser, obviamente, obligaciones distintas que las do Estado, pero cambiar un poco esa lógica interna y nacional del problema, de enfrentamiento del problema, ¿no? Establecer justamente, evidenciar esa lógica transnacional, porque si establecemos essas obrigações diretas para as empresas, então elas podem justamente ser responsabilizadas, incluso em outros sítios, em talvez uma dinâmica internacional, e vão estar um pouco menos vão se beneficiar um pouco menos deste marco de impunidade que os estados nacionais não têm ganas, não têm força, muitas vezes, de poder para enfrentar, ¿no? Então, eu penso que é um dado muito importante, porque se as empresas, ¿no? Elas não são consideradas violadoras de direitos humanos, tendo uma responsabilidade direta por as perspectivas dos direitos humanos, toda a perspectiva de responsabilidade se queda no Estado capturado. Es que le llamamos de race to the bottom, ¿no? En la perspectiva del discurso, por ejemplo, del escenario de negociación de tanto del Tratado Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos y también de la reglamentación de los principios rectores. Entonces, para un poco romper con este ciclo que es vicioso, yo pienso que tenemos que ir un poco más allá, estableciendo también una normativa que va a poder sacar justamente quién es la empresa, sacar el bien corporativo, establecer obligaciones directas, establecer una dinámica de participación de la comunidad, de los posibles atingidos y de una dinámica justamente mismo de planeamiento de la inversión y del negocio, ¿no? De emprendimiento corporativo, establecer normas de representatividad ciudadana que justamente pueden cambiar y discutir el modelo de desarrollo que no puede ser capturado por la empresa. Então, eu penso que a dinâmica de responsabilidade civil, penal e administrativa, as regras sobre captura das portas giratórias, a dinâmica de obrigações diretas, o cambio da lógica solamente nacional do problema é muito importante, a dinâmica de aparatos internacionais de regulamentação de isso, a perspectiva de personalidade jurídica, né, de responsabilidade, liability, que chamamos, né, para a pessoa física também, não somente para a empresa, também é muito importante. Então, eu penso que é ir um pouco mais allá dos princípios retores, porque os retores são importantes, mas também estabelecer toda essa dinâmica que é dar devido destaque para o que representa as empresas, especialmente empresas transnacionais hoje nesses territórios, e sua responsabilidade na captura corporativa. Muchísimas gracias, Manuela. Alejandro, estas mismas preguntas, y también quizá es pertinente también contextualizar, ¿no? Con lo que está pasando en este momento. Por un lado está lo que acabamos de ir describiendo sobre cómo se corta el Estado, cómo hay posibilidades dentro de la agenda de Business and Human Rights combatir esto,
Pero ¿qué pasa también con este contexto, con estas mismas preguntas, pero también cuando estamos en una situación como el contexto del COVID? A ver si nos puedes abundar un poquito en esto. Muchas gracias, Alejandro. Ok, ¿se me escucha? Sí, adelante. Ok, gracias, Miguel. A ver, en principio quería adicionar un par de elementos respecto a algunos instrumentos que podríamos incorporar en nuestra tarea en este marco de empresas y derechos humanos y corrupción. Si bien la temática de Business and Human Rights es un desarrollo en el sistema universal, creo que es muy interesante ver también algunos de los avances que el sistema interamericano, que es el que más usamos, por lo menos acá en la subregión, puede aportar, ¿no es cierto? Tenemos desde precedentes como el caso Blake versus Guatemala, que nos ayuda a establecer el link no solamente ya de responsabilidad con el Estado, sino también directamente con particulares, y por ese camino podríamos llegar hasta la responsabilidad con las empresas, o la opinión consultiva que se dio sobre México, me parece que fue una opinión consultiva sobre migrantes. Adicionalmente a eso, quiero señalar que hace poco la Comisión Interamericana sacó un cuadernillo, el 23, cuadernillo de jurisprudencia 23, que acopia jurisprudencia justamente sobre el tema de corrupción y derechos humanos, y es bien interesante en el sentido que nos ayuda también a contar con nuevas herramientas para esta lucha, digamos, por la defensa de los derechos humanos frente a las empresas y contra la corrupción, y en particular hace incidencia y nos ayuda a establecer este link entre temas que normalmente se entienden como del derecho penal, digámoslo así, como es el mero tema de la corrupción, pero también otros temas como trata de personas, migración, etcétera, ¿no? Creo que en ese sentido es muy importante rescatar esas experiencias. Por otro lado, en el tema concreto que tú me planteas, Miguel, habrá que señalar también que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos desarrolló un informe muy interesante que se llama Pandemia y Derechos Humanos, que nos hace ver justamente cuáles son algunas de estas exigencias y elementos a ser atendidos. El propio grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos sacó también un pronunciamiento, y si hay algunos elementos a tomar en consideración, son los que han sido señalados anteriormente, me parece, por Manuela, en el sentido de que se tiene que privilegiar, en primer lugar, por parte del Estado, la provisión de seguridad respecto a los temas laborales, por ejemplo, pero también, digamos, el rol de las empresas, no solamente en la labor de constitución de elementos de soporte vía donaciones o asignación de recursos para atender temas emergentes de salud, sino también el ejercicio que las empresas tienen que hacer para la provisión de estos recursos en el tema en el marco de la pandemia. O sea, y aquí nuevamente quiero yo señalar que se han identificado que elementos como la relajación de los elementos de control por parte del Estado, dada la excepcionalidad en la que nos coloca esta pandemia, muchas veces han sido puerta abierta también para la corrupción. En ese sentido, un elemento importante a reflexionar, a construir y atender es justamente el asunto del control. Y para esto, como para otros temas que tienen que ver con el combate contra la corrupción, no solamente se tienen que desarrollar normativas nacionales, que en la mayoría de nuestros países ya existen, o sea, ya existe, por ejemplo, la figura de la responsabilidad penal de las empresas. Muchas de las empresas han construido, por lo menos en el papel, políticas de compliance, como le llaman ellos, ¿no es cierto? En la práctica nunca se cumplen, las conocen solamente las cúpulas empresariales, pero esto no es de ejercicio operativo por la gente que está en el campo. Por lo tanto, son letra o papel mojado en la mayoría de las veces. Y para eso es importante que desde sociedad civil conozcamos estos elementos, que las empresas transparenten sus políticas de compliance, que tendrían que haberse adecuado en esta época de la pandemia a los temas de COVID. Y en ese sentido, el conocimiento y la estructuración de políticas de gestión informática o de gobierno digital, como se llaman, emergen como una exigencia importante para los estados y también como un reto para hacer de conocimiento y uso por la sociedad civil. Tenemos que ampliar nuestros conocimientos y nuestras capacidades operativas también a ese nivel. Me quedo allí por el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, Anita, Manuela, también por ser tan diligentes con el tiempo. Vamos muy bien. Me gustaría entonces ahora
esta conversación pues ha detonado ciertas preguntas de las personas que están siguiendo esta mesa, este panel. Tenemos un par, me gustaría empezar a lanzar algunas de ellas. Quien quiera, tenemos algunas que nos han mandado dirigidas específicamente y otras también, quien quiera simplemente alza la mano y toma la palabra. Tenemos aproximadamente 20 minutos para este segmento. Tenemos la primera para Anita. Anita Ramasastry, ¿qué pueden decir los principios rectores de Naciones Unidas acerca de la reparación de daños a las víctimas de la corrupción? Si quieres contestar primero, Anita, si alguna de las ponentes o ponente quiere estar, complementar, adelante también. Anita, te escuchamos. Great. Thank you very much. This is, again, a question that the working group discusses in our report, so I would recommend you read that. But we are very concerned about victims of both business and human rights conduct and corruption, and they both come together. So we are really focusing on how states need to provide access to remedy, not only for a human rights abuse, but also if there is a corruption or action of corrupt act. This means finding ways for citizens who have been harmed and communities that have been harmed, when, for example, a bribe is paid, to be able to actually seek damages for the harm caused. We are seeing, for example, a case now in the United Kingdom of victims from a particular country in Africa where there was corruption in mining activity, and they are seeking a remedy using an anti-corruption law. We have seen other examples of this in other countries, and we would hope again, and we are looking at how within Latin America, this concept of using anti-corruption as a way of seeking remedy is possible, both for the harm caused by the bribe, but also for the harm caused by the later business activity that was possible because of the bribe. Muchas gracias, Anita. Tenemos también otra pregunta que pone para todos Magdalena García. Dice, ¿cómo se puede garantizar un mayor acceso de la ciudadanía y la sociedad civil para denunciar la corrupción y pedir investigaciones? Alguien, cualquiera que quiera, alza la mano y tiene la voz. Está Alejandro, te escuchamos y después no sé si Manuela tenías también la intención, nos dices. Solo un par de aspectos muy puntuales. Uno de los elementos centrales para todo esto, evidentemente, es el ejercicio de la libertad de expresión y de comunicación. En el caso de Perú, como en otros países cercanos, ¿no es cierto?, ha sido la prensa la que ha destapado los temas de corrupción. Es muy interesante, por ejemplo, estas nuevas disciplinas que surgen en el periodismo que están dando frutos muy concretos, en el sentido de que no solamente lanzan la noticia, sino que además tienen información contrastada y sólida, y para eso, vuelvo a insistir, se han echado mano a el uso, el conocimiento y el desarrollo de herramientas tecnológicas. En este universo donde las empresas legales que terminan cooptando el Estado o estas otras empresas de fachada legal, pero que actúan ilícita o criminalmente, utilizan mucho estos medios electrónicos. Entonces, un primer asunto es alianzas con plataformas periodísticas, con actores de los medios de comunicación, manejo de herramientas para la búsqueda de la información. Y por otro lado, la necesidad de exigir al Estado justamente también un gobierno abierto de datos. Son algunos de los elementos, ¿no?, que yo quería compartir. Muchísimas gracias, Alejandro. Manuela, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Yo pienso que esse é um outro ponto complexo e que necessita justamente um avanço, né, com relação às normativas que temos hoje, porque na captura judicial há toda uma dinâmica de atividade empresarial que muitas vezes está acoplada ou coordenada com, por exemplo, forças paramilitares. Temos hoje um continente que é campeão na mortalidade de defensores de direitos humanos, a criminalização de los defensores. Então, as pessoas muitas vezes têm medo, tanto de estratégias judiciais como não judiciais.
Entonces, yo pienso que una instancia también complementar, que sea internacional, que pueda ayudar a establecer ese tipo de apoyo, ¿no? Tanto en la judicialización de estos hechos que son justamente de denuncia a la corrupción, sería muy importante, como ocurre también con los sistemas internacionales de protección de derechos humanos en general, ¿no? Estamos hablando muchas veces de prácticas criminales y de riesgos a los defensores y los atingidos y atingidas por violaciones de derechos humanos. Perfecto. Gracias, Manuela. Y bueno, y hay otra pregunta que están dirigiendo también para ti, de Cristian Blanco. Pregunta, ¿cree usted que la corrupción en América Latina ha afectado los índices de confianza en los gobiernos locales, estatales y nacionales? Y otra, aprovechando, ¿qué mecanismos de control se pueden implementar para prevenir la corrupción en las compras del Estado, en las licitaciones o concesiones públicas? Un par de preguntas que salen para ahí, van dirigidas primero para ti, Manuela, pero cualquiera que quiera añadir también después, está abierto el micrófono, alce la mano y por aquí les vamos viendo. Bueno, yo pienso que la cuestión es un poco compleja también, como siempre, ¿no? Y dubia, porque por un lado, sí, claro, hubo en el gobierno anterior todo un rechazo a la perspectiva gubernamental con las denuncias de corrupción, ¿no? Yo pienso que la esfera política en general fue muy contestada y dijo, bueno, ese espacio público y político es un espacio que está contaminado por la corrupción y necesitamos una nueva práctica política, una nueva práctica, ¿no? que sea realmente un tipo de rediseño del Estado. Pero eso es solamente una narrativa, ¿no? Es una narrativa que está siendo instrumentalizada porque justamente el otro gobierno, como siempre ocurrió históricamente, continúa con las prácticas de corrupción, pero hay un problema hoy que yo pienso que también, no sé si vamos a enfrentar más una vez, tenemos que establecer normativas más que sean realmente más modernas, que es la cuestión de la información, ¿no? A la información hoy no se da justamente por los medios tradicionales, pero hay fake news, hay una serie de mecanismos que capturan también la narrativa. Entonces, al mismo tiempo, el Estado está participando de determinadas prácticas, pero esto no se queda claro para la población. Entonces, no se condena tanto cuanto se debía a las prácticas estructurales. Mas sí, algunos casos que también están siendo utilizados por el poder dominante para decir, estos son los corruptos, yo no soy. Entonces, hay toda una instrumentalización de la narrativa de la corrupción que está siendo también capturada y utilizada en los medios que no son tradicionales de comunicación, incluso las fake news. Entonces, yo pienso que es un otro problema también. Bueno, algunos, como se dice, que son los enemigos del Estado, del gobierno, no del Estado, del gobierno actual, están siendo condenados contra corrupción, el mismo denuncias contra el gobierno no se avanza. Entonces, esto está un poco siendo instrumentalizado, como yo dije, por esta narrativa anticorrupción instrumental capturada también. Otra cosa, la cuestión de las compras, yo pienso que la transparencia, la participación ciudadana, la dinámica de control externo es muy importante, ¿no? Que tenga una representatividad ciudadana y que no sea solamente de medios también estructurales e institucionales clásicos. Pero no tenemos que pensar en este rediseño. Gracias, Manuela. También está para Anita Ramazzassi. ¿Pueden los mecanismos de debida diligencia ayudar a reducir la corrupción? ¿Qué nos puede decir sobre los mecanismos de debida diligencia en ese sentido? So, 2 points. Thank you, Miguel. The first one is that corruption assessments, when companies are looking at risk of corruption, if the risk of corruption is high, then they need to be very careful and do a strong job with human rights due diligence. So that is my first point, that when there is a risk of corruption, there will surely be the opportunity for human rights abuses or violations. And so companies need to really be educated to link corruption to human rights due diligence. When there's corruption, human rights due diligence must take place and must take place with perhaps extra care and caution, so a higher level. The second point is the same.
that when a company engages in stakeholder engagement and consultation, it may hear about corruption and risks, and this is important too. So using human rights due diligence as a tool to understand where the areas of corruption are. So in our report, we speak about the need for businesses to treat human rights due diligence and anti-corruption work and prevention as part of one process within a company, because they are so connected in many businesses. Adelante, Manuela. Sí, me gustaría hacer un comentario también. Yo pienso que esta temática de due diligence no es muy interesante y muy importante también. Yo pienso que tenemos que hacer algunas mejorías, ¿no?, en esta perspectiva conceptual de due diligence. Mismo el comentario que hicimos con relación al tratado, ¿no?, sobre empresas de derechos humanos, el artículo 8, y Justine Nolan, especialista sobre eso, dijo lo mismo, la cuestión de la inversión de la carga de la prueba, ¿no? Porque no hay, primero establecer los estándares que deben ser seguidos específicamente. ¿Cuáles son los estándares? ¿Cómo ser transparente y probar que todo fue hecho para evitar la corrupción? Y yo pienso que esto no puede ser simplemente una perspectiva autónoma de las empresas, que sigue un poco la lógica de los guiding principles, ¿no? Tenemos que hacer una perspectiva que tenga un control de la empresa externa independiente, también estableciendo incluso la inversión de la carga de la prueba. La empresa tiene que probar, ¿no?, claramente que no contribuyó en nada, incluso en toda su cadena de valor, para alguna práctica de corrupción, alguna práctica de captura de las instancias democráticas del Estado en las dinámicas territoriales. Gracias, Manuela. Sí, adelante, Alejandro. Gracias, Miguel. Bueno, la verdad la pregunta es bien interesante porque creo que nos coloca en la misma línea que Manuela señalaba. El segundo pilar de los principios es interesante como propuesta, pero en realidad en la práctica se viene revelando como un escenario en donde pueden haber no solamente discursos, sino actuaciones por parte de las empresas que o se mueven en el escenario de la ambigüedad o de la ilusión de la responsabilidad, porque claro, cuando hablamos de esta suerte de obligación que termina siendo de prevención, al final esta obligación de respeto por parte de las empresas, esto que vendría a ser una suerte de obligación de comportamiento de medios y no de resultados, puede llevar a las empresas a decir, mira, yo estoy cumpliendo con esto porque dicté políticas para que en mi empresa se cumpla el respeto de los derechos humanos, etcétera, pero bueno, se produjeron las violaciones directamente por las empresas o, por ejemplo, por la cadena de proveedores. Y aquí entro al otro escenario que por el tiempo no pude terminar en el primer segmento, y es decir, hay un caso muy concreto que a ver si nos ayuda, que ha ocurrido en Perú como corazón, pero que ha afectado a Colombia, a Ecuador, a Brasil y a Chile. El caso de Metalor, una mega empresa de compra y venta de oro en el mundo, líder en el mundo, y otras dos empresas americanas, NTR y RMC, y algunas empresas de la Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, que compraban oro de organizaciones criminales y empresas informales, pero que en realidad eran ilegales, en el Perú, básicamente. Y no estamos hablando de poco dinero. El Perú es el sexto productor de oro en el mundo. 150, 160 toneladas al año, más o menos, formalmente. Se ha logrado determinar que mediante la actividad ilegal de la minería se produce una cantidad similarísima de oro en el Perú. O sea, imagínense la cantidad de dinero de la que estamos hablando. Y entonces acá, Metalor y las otras empresas, Metalor básicamente, por ejemplo, señalaba que estaba tomando, que estaba evaluando todas las medidas de diligencia debida para atender que su cadena de suministros o de proveedores funcione. Años después recién tuvo que admitir que efectivamente estaba comprando, y voy a decirlo muy gruesamente, blanqueando un oro ilegal, que inclusive llegó a cotizarse, imagínense ustedes, en el London Bullion Market, que como bien sabemos es una suerte de gran bolsa mundial de la compra y venta de metales preciosos. O sea, aquí hay un asunto crucial que tendríamos que seguir reflexionando, y esto me coloca en el tercer escenario, es decir, empresas legales que se relacionan con organizaciones criminales o empresas informales que realizan acciones ilegales. O sea, hay un tema que todavía me da la impresión todavía no está siendo trabajado. A esto podríamos sumar, y con esto acabo,
que muchas de estas empresas, además, en escenarios de extracción ilegal de oro, de tala de madera, también incursionan en otro tipo de actividades de grave vulneración de derechos humanos, como trata de personas y otras actividades criminales como narcotráfico, etc. O sea, entonces hay un link que me parece todavía tenemos que seguir explorando y también tenemos que incorporar como parte de nuestra agenda como defensores y defensoras de derechos humanos. Gracias. Gracias, Alejandro. Anita, ¿tú querías añadir algo en este sentido? Yeah. No, I think Alejandro's points are excellent and very important and bring us back to the theme of the panel. The larger problem we have is that we don't necessarily have trust in companies or government. And if from the beginning we don't have trust and we don't have fair processes, then human rights due diligence does not solve the problem. So I agree with Alejandro. I was answering the question in a more simple, narrow fashion to say that when we have home states where these multinationals are, and when we have some multinationals that may behave more responsibly, they have a responsibility to understand that corruption has strong human rights impacts, and they need to use due diligence as part of a process to deal with it. But they also need to be subject to remedy and accountability mechanisms too. So due diligence without remedy and accountability is not going to be meaningful. So I agree with Alejandro that just saying doing your due diligence is okay is not acceptable. It's not an answer. And more importantly, we step back to today's topic, which is we must address the large relationship between the state and companies if we are going to make any difference with respect to these challenges. So thank you, Alejandro, for your points. Gracias, Anita. Thank you very much, Anita. There's one more question, Anita, for you. There's otra pregunta para ti, Anita. Nos preguntan en el chat si dentro de los principios rectores se exhorta a los estados, ¿hay algún llamado a ellos para atender su responsabilidad como garantes de prevenir la captura corporativa del Estado? Es la pregunta que nos mandan. So I think I'm understanding the question. I mean, again, I think Pillar 1 is about the role of the state in guaranteeing rights. And one of the things we're trying to do is to say we have to understand that duty to include addressing the problem of corporate capture, right? That we need policies and regulations that both constrain companies in terms of their influence, and we need policies that also make sure that politicians behave responsibly. So Pillar 1 is the state duty to protect us, and that pillar needs to include a discussion and understanding of corporate capture and corruption, which until recently has not been very much part of the agenda. So I thank Poder and the partners for bringing this topic forward. Muchas gracias, Anita. Y bueno, nos quedan 2 minutos. Aprovechamos una pregunta también que lanzan Alejandro. Nos comentan qué caminos posibles ve en el caso de Perú cuando la clase política está tan ligada a las empresas y la poca transparencia. Una pregunta fácil para 2 minutos. Sí, bueno, el primer elemento que habría que atender es que hay que persistir en esta lucha, ¿no? O sea, la defensa de los derechos humanos en el caso de Perú, como en la mayoría de nuestros países, siempre ha sido bien cuesta arriba, ¿no es cierto? Los defensores y defensoras de derechos humanos tenemos que enfrentar un escenario adverso frente a la cultura en general de la gente, pero también esa cultura funcionarial en donde hablar de derechos humanos todavía huele inclusive a discurso subversivo en muchos casos, ¿no? Entonces, esta suerte de satanización es un tema todavía persistente y respecto al cual solamente cabe resistir, pero no solo resistir, sino también desarrollar capacidades que vayan más allá del propio activismo, que es importante. Hay que tener un desarrollo de capacidades sobre elementos conceptuales, pero también el desarrollo de otro tipo de capacidades operativas. Ese es un primer elemento que nos va a permitir luego enfrentar, por supuesto, con propuestas
a lo que ocurra con nuestras clases políticas. Esa es una batalla de largo aliento. Sin embargo, habrá que señalar que en el caso de Perú, y con esto acabo, tenemos un aspecto muy interesante hoy, y es que en el sistema de justicia hay un grupo de fiscales que vienen realizando, con algunos defectos es cierto, una lucha interesante contra la impunidad. Sin embargo, también allí hay una labor de incidencia que hacer, porque su campo de acción básicamente está referido al campo del derecho penal, y habría que incorporar esos estándares y estas exigencias de derechos humanos que están ligadas a corrupción para lograr un impacto mucho más potente que ojalá corresponda con un cambio importante en nuestras realidades. Gracias. De acuerdo, pues muchas gracias a las y los subversivos panelistas que están aquí. Pasamos la palabra entonces para que pueda cerrar Fernanda Hoppenheim. Bueno, un minuto, Manuela, entonces, y después damos la palabra a Fernanda para que pueda cerrar este panel. Adelante, Manuela. Perdón, yo sé que están encejando. Me gustaría solamente subrayar que necesitamos también dar un poco el espacio de debate sobre este tema, ¿no? Porque yo trabajo este tema desde Latinoamérica hace algún tiempo ya y percibo que no hay espacio para otro tipo de discusión que no sean, por ejemplo, los principios rectores. Yo pienso que eso hace parte también de un proceso de captura, ¿no? Que tenemos que ver. ¿Por qué solamente podemos hablar del proceso de planes nacionales de acción, de la perspectiva de los principios sectores, si hay otros procesos en curso? Porque justamente sabemos también que hay un aporte financiero, hay un aporte, ¿no?, muy claro de las Naciones Unidas para eso, con distintos proyectos y apoyos, y necesitamos saber si hay un espacio democrático y garantizar ese espacio democrático para una discusión más plural, que no sea solamente de esa agenda de los principios sectores en la región. Yo pienso que eso es muy importante porque nosotros que estamos trabajando en esta agenda, vemos la dificultad, por ejemplo, de establecer algún tipo de diálogo sobre el Tratado Internacional sobre Empresas de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuela. Gracias a todas. Paso la palabra a Fernanda para que nos pueda dar unas palabras de cierre y conclusión. Gracias a todos. Gracias, Miguel. Ha sido un espacio súper rico. Trataré de rescatar algunas ideas importantísimas que salieron en 3 minutos que nos quedan. Creo que los aportes han sido fundamentales, no solo en el diagnóstico del problema, sino me parece que la parte más interesante tiene que ver con qué podemos hacer, de qué podemos echar mano y qué es necesario construir. Algunas de las cosas que salieron señalan, por ejemplo, el rol del Poder Judicial, la importancia de que tengamos un Poder Judicial independiente que realmente haga su trabajo y que esta separación de poderes sea verdaderamente efectiva para poder intervenir también en estos procesos de captura y de corrupción. También el uso de elementos de las convenciones anticorrupción, el desarrollo de reglas sobre conflictos de interés que permitan limitar estos vínculos que tienen muchas veces los funcionarios públicos con el sector privado o con intereses económicos. También hablamos de las compras públicas o la procuración, ¿no?, pública de bienes y servicios y cómo se pueden poner candados allí para evitar estos procesos de corrupción. También la búsqueda de remediación mediante estas leyes anticorrupción, como en el caso que ejemplificaba Anita en el Reino Unido. Pero también otras cuestiones muy interesantes como el tema de las obligaciones directas a las empresas. Esto es algo que desde Poder también coincidimos mucho con lo que planteaba Manuela y muchos otros aliados y aliadas a nivel internacional, y también pensarlo desde una lógica global, ¿no? En general, el capital opera de manera global, transnacional, y cómo mediante el proceso del tratado y otros instrumentos o reglamentaciones que se puedan desarrollar desde la perspectiva internacional podríamos abordar estos temas. Por supuesto, el rol de la sociedad civil, una sociedad civil vigilante, una ciudadanía informada, defensores de derechos humanos que puedan hacer efectivamente su trabajo y que estén protegidas y protegidos, y el rol del periodismo de investigación también que nos señalaba Alejandro muy importantemente. Finalmente, no excluir del análisis toda la parte de los negocios ilícitos, ¿no? Las organizaciones criminales, el crimen organizado, las organizaciones paramilitares, que tienen un rol clave también en estos procesos de captura y que están protegiendo intereses económicos muy grandes, privados, en contra o en detrimento del interés público. Creo que eso es muy interesante.
y que incluye también esta parte de la seguridad para las personas defensoras de derechos humanos. Finalmente, un elemento sobre las narrativas, creo que también es bien interesante. Nuestras democracias en América Latina están muy polarizadas, y eso, por ejemplo, lo vemos en Brasil, lo vemos en Perú, lo vemos en México, lo vemos en Colombia, ¿no? Y este discurso de los buenos y los malos y perseguir solamente los delitos de los otros que no están en el gobierno, etcétera, es muy dañino, y también tenemos que estar muy atentas a toda esta captura de las narrativas y a generar estos espacios de debate. Para nosotras este es un tema clave. Y ojalá podamos seguirlo discutiendo. Creo que no lo discutimos probablemente lo suficiente desde la perspectiva de la corrupción estructural, y bueno, les agradezco muchísimo a quienes nos han escuchado del otro lado pacientemente, y a todas sus intervenciones, Manuel, Alejandro, Anita, y muchas gracias, Miguel, por tu facilitación, y esperamos seguir estas conversaciones y seguir tratando de encontrar estos puntos de quiebre para fracturar los procesos de captura y corrupción estructural en la región. Así que muchísimas gracias a todas y todos, y que tengan un bonito día del lado del mundo en el que se encuentren. Muchas gracias. Gracias. Gracias.